Bueno, probando sonido. Estamos por recibir aquí al compañero Juan Diego para iniciar este programa. Juan Diego Matus, maestro de nivel medio, economista, también da alguna cátedra en la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos a punto de recibirlo. Hoy por alguna cuestión no vamos a poder transmitir por Face, que ya no me dio la alternativa. Habrá que investigar qué fue lo que sucedió. A lo mejor el Bernie puede ayudarnos a poder aplicar de nuevo esta función que la tenía aquí siempre. Alguna gente va a estar esperando vernos en Face y no va a ser hasta después que edite este programa, que está por empezar. Francisco Vargas, Foro Estatal de la Militancia. Todavía siguen vivos estos muchachos, qué bueno. Hoy es día 24 de abril del año 2025 y vamos a leer obviamente un par de efemérides, la de hoy y la de mañana, que tienen que ver con la conciencia del ser humano, la conciencia política. Este señor Eduardo Galeano, uruguayo, que en paz descanse, pues se llevó años haciendo este libro, Los hijos de los días, en donde pone día por día una efeméride que necesariamente no es casi nunca una efeméride como las normales, ¿no? Es otro tipo de efemérides. Aquí llegó Juan Diego Matus, puntual como siempre. Saludos, Juan Diego. Aquí estamos por leer las efemérides. Muy bien, aquí buenas tardes, noches. Muy bien, somos fieles al horario como los ingleses. Qué bueno que estamos aquí. De entrada voy a leer un par de efemérides, pero antes vamos a hablar un poco de lo que tenemos. Se murió el Papa, maestro. Se murió el Papa y era un Papa, ¿qué diríamos? Progresista, que Ujú. estaba haciendo algunos cambios en la iglesia importantes. Todavía no pudo meter a la cárcel a los pedófilos porque hubiera sido un escándalo, ¿no? Está como el juez Garzón, que quiso revivir el asunto de la justicia para los draconianos de España que se fueron contra la República y asesinaron a cientos de miles de gentes, pero les pegó ataque cardíaco a todos los leguleyos y a toda la parafernalia de las autoridades eclesiásticas y civiles y demás, y creo que le quitaron el servicio de ser juez, porque se iba a ir contra los verdugos. Entonces, el Papa, pues obviamente tenía que andar con sandalias muy frágiles sobre el mármol de el Vaticano, porque imagínate que hubieran empezado a encarcelar y a pagar cuentas a todos los sacerdotes pedófilos y sus protectores, porque si hay un sacerdote pedófilo en una provincia, pues el cardenal en este caso de México, pues tendría que someterlo, ¿no? En fin, pero hizo otras cosas más. Inclusive vamos a poner aquí, a ver si se ve la imagen, si no vamos a escuchar la voz de Monedero. Monedero habla 10 minutos haciendo una alocución muy puntual sobre quién fue este hombre, ¿no? Eh, Francisco, nuestro amigo, se llama el tema que él escribe. Pero antes, no sé si tengas una apreciación inicial sobre este suceso que para la cristiandad a nivel mundial, pues es un deceso bastante duro. Aunque para la derecha católica, sobre todo España, pues lo tildaban de impostor, ¿no? De hippie, de malversador de fondos espirituales y cualquier de eso, pues públicamente, ¿eh? En televisión pública. No tienen madre, pues estas gentes, ¿no? Cuando hay alguien que piensa diferente a ellos y que quieren causar a la iglesia por el buen camino, válgame la moraleja, pues le tiran con todo. Yo soy católico de nacimiento, soy bautizado, confirmado y casado. Bueno, casado no, me casé por el civil nada más. Por la iglesia nunca, ¿no? Ya llevo dos mujeres, dos esposas, en fin, feliz con esta última. Pero tampoco ella me rogó que me casara por la iglesia. Mi hermana, que es bien pechoña, sí sabe lo que es pechoño, ¿verdad?
muy persinada, pues. Ajá. Dice, no, cásense, cásense. Y digo, bueno, yo si me caso por la iglesia ortodoxa, griega, porque yo soy medio griego de, de cultura. Pero bueno, es otra cosa. ¿Alguna opinión sobre la muerte del Papa Pues para abrir sí, pues, boca? Aunque ya le vamos a entrar después. pues ya lo acabas de mencionar, ¿no? Ahorita, el cómo unos andan muy, pues, condolientes, ¿no? Acerca del deceso del Papa. Y otros, pues, Así alegres es. porque no convenía a sus intereses. Entonces, no es otra cosa más que el reflejo, nuevamente, de que en esta sociedad seguimos nosotros divididos en clases, ¿sí? En clases, en las clases de los desposeídos y las clases de los poseedores, ese grupo del que hemos venido hablando, ese grupo oligárquico, que son los que detentan el poder y con ellos pues buscan también tener al Papa como aliado, ¿sí? Desde el punto de vista ideológico para eh, irradiar desde ahí pues toda una ideología a favor de su hegemonía. Y es. Pero Eh, pues vemos nosotros que, ¿sí? Figúrate que Vemos nosotros que anteriormente. José Revueltas hablaba de que había dos grandes grupos en la humanidad, los vividores y los moridores. Ya sabrás cuáles son los vividores y más quiénes somos los moridores, ¿no? Pero dime qué más ibas a agregar. Entonces, pues vemos nosotros que hablemos dentro del papado ahí se da un parteaguas, ¿no? Un parteaguas porque anteriormente a este Papa Francisco, el cual él se nombra Francisco, me imagino por Francisco de Asís, Correcto. aquella persona, aquella persona que sobre todo estaba lo primero, la humildad, ¿no? La Era jesuita, humildad, claro. ajá, la humildad y haciendo pues la imitación, digamos, por parte del Papa a este santo, pues decide ponerse Francisco y vaya porque lo engrandece con sus actos, esos actos de, que tiene de humildad el Papa. Hablabas que se quitó las zapatillas de cuero que traía, el mismo crucifijo que maneja, no sé qué nombre tiene, pero de ser de un metal precioso, de oro en este caso, lo reduce, ¿no? A otro metal más sencillo y nos da pues toda una muestra básicamente de humildad y solidaridad con los pobres, sobre Así todo es. con los, y una grande de sus manifestaciones fue con los emigrantes, ¿no? Emigrantes, el cual él rechazó y denunció, repudió precisamente las políticas de los países que tienden a rechazar, ¿no? A esta gente necesitada que viene huyendo de la guerra, de la miseria y otros, y busca refugio y los países ricos no se lo dan. En este caso Estados Unidos y Trump, que pues son muy persinados, pero en la realidad, pues cuál refugio le dan al necesitado, ¿no? Cómo ellos le abren la puerta a la casa, al contrario, se la cierran. Entonces el Papa hizo mucha referencia sobre ello. Y también respetó Todo a los homosexuales, a la gente que tiene la diferente diversidad, preferencia sexual. Dice, ¿quién soy yo para poder hablar mal de las personas que creen en Dios? Entre ellos los homosexuales que creen en Dios, ¿no? eh, Eh, entonces fue un padre humanista, diríamos, un padre que quedó como anillo al dedo al espíritu de muchos países en América Latina, como son México, el presidente de Colombia, obviamente Cuba, Nicaragua, en fin, será de recordar cómo humilló el Papa Pablo VI, creo que se llamaba, al fraile Ernesto Cardenal. ¿No? Que por cierto ujú, se hincó, pero nomás con una sola rodilla, como quien se hinca para disparar, ¿no? El resto cardenal, no se hincó con las dos rodillas para que lo coscorroneara el Papa, sino nomás una, y dijo, aquí estoy, listo para pararme de nuevo, ¿no? claro. Oye, entonces, ¿qué te parece si empezamos a leer las efemérides, luego pasamos lo de Monedero, que son 10 minutos, para que nos dé más material y poder seguir hablando sobre este suceso que, pues, ha acalambrado
a Nomás toda para, la cristiandad. nomás para antes decirte, pues, que todo aquel reflejo acerca de la imitación de Cristo, en sí como es, lo que fue Cristo, pues, Así se es. le, se le tilda de socialista, se le tilda de comunista, ¿sí? Al Papa, al Papa se le tildaba de comunista, ¿verdad? Porque Así, abrazaba al pobre, pues, así abrazaba es. al Bueno, pobre. Cristo era comunista, ¿no? En ese Sí, sentido también. pero sin decirlo, caen en eso, ¿no? Caen en eso, en poner a Jesús como un comunista cuando el Papa busca la imitación del mismo, pues. Entonces dice uno, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora, yo dije un adjetivo ahorita que no sé si sea correcto, perdona mi ignorancia. Dije jesuita. ¿Es jesuita o es franciscano? ¿O es lo mismo ser franciscano que jesuita? Ahí te lo dejo de tarea, maestro. Ahí no lo dejamos de tarea. Porque yo he leído Ujú, sobre San Francisco de Asís, ¿no? Y era obviamente una persona de origen de padre rico que tiró por la ventana todas las telas que vendía el padre porque decidió ir a la gente. Fue a la guerra, por cierto, también, y huyó de la guerra, dijo, jamás voy a volver a hacer eso, ¿no? Todos esos acópoques, todas esas, diríamos, reseñas, habrá que consultarlas más y traer aquí. Un día hablaremos sobre San Francisco de Asís, que es un personajazo, ¿no? En fin, leemos las efemérides, Juan Diego, y seguimos, ¿no? adelante, adelante, adelante. Dice, esta efeméride es la del día de hoy, 24 de abril. El peligro de publicar se llama. Dice, en el año 2004, el gobierno de Guatemala quebrantó por una vez la tradición de impunidad del poder y oficialmente reconoció que Mirna Mac había sido asesinada por orden de la presidencia del país. Mirna había cometido una búsqueda prohibida. A pesar de las amenazas, se había metido en las selvas y en las montañas donde deambulaban, exiliados en su propio país, los indígenas que habían sobrevivido a las matanzas militares, y había recogido sus voces. En 1989, en un congreso de ciencias sociales, un antropólogo de Estados Unidos se había quejado de la presión de las universidades que obligan a producir continuamente. Aquí hago el paréntesis. O sea, en las universidades, los que están metidos en eso de la investigación y están conectados con la Academia Internacional de Investigación, si no publican, les bajan el sueldo o pierden autoridad, ¿no? Entonces él decía, en mi país, en Estados Unidos, si no publicamos, si no publicas, estás muerto, en el sentido figurativo, ¿no? Como acabo de Ujú. decir. Si no publicas en una revista de ciencias, pues estás fuera. Y Mirna dijo, en mi país estás muerto si publicas. Ella publicó, la mataron a puñaladas. ¿Qué fue lo que publicó? Pues lo que le decían los indígenas que andaban huyendo de su propio país por las matanzas genocidas que se hacían en aquella época, ¿no? Y esto me recuerda a una amiga que acabamos de saludar hace un mes, que ella decía que practicaba un deporte muy peligroso. Y le preguntamos, ¿y qué es ese deporte que dices tú que es muy peligroso, que tú practicas? Digo lo que pienso. Digo lo que pienso, ¿no? Y entonces a veces eso es peligroso. Y de una vez la otra, abril 29. Bueno, este libro es de Galeano, Eduardo Galeano, el uruguayo. Y una vez entró a dar una conferencia en alguna universidad estadounidense y entró prácticamente gritando, no me salven, por favor, que no me salven. Entonces toda la gente se quedó, pues ¿de qué? ¿No lo viene persiguiendo a alguien? Y él se subió arriba y explicó por qué estaba diciendo eso, que aquí lo explica esta efeméride. Dice, no me salven, por favor. En estos días de 1951, Mohammad Mossadegh fue elegido primer ministro de Irán por abrumadora mayoría de votos. Mossadegh había prometido que devolvería a Irán el petróleo que había sido regalado al Imperio Británico y puso manos a la obra. Pero la nacionalización del petróleo podía generar un caos propicio a la penetración comunista. Entonces el presidente Eisenhower dio la orden de ataque y los Estados Unidos
salvaron a Irán. En 1953, un golpe de Estado envió a Mossadegh a la cárcel, mandó al cementerio a muchos de sus seguidores y otorgó a las empresas norteamericanas el 40% del petróleo que Mossadegh había nacionalizado. Al año siguiente, muy lejos de Irán, el presidente Eisenhower dio otra orden de ataque y los Estados Unidos salvaron a Guatemala. Un golpe de Estado derribó el gobierno de Jacobo Arbenz, democráticamente electo, porque había expropiado las tierras no cultivadas de la United Fruit Company y estaba generando un caos propicio a la penetración del comunismo. Guatemala sigue pagando el favor. Fue salvada. Que no me salven, decía Eduardo Galeano. No me vengan a salvar, ¿no? Como ahora están salvando en Argentina a Milei con préstamos ingentes, ¿no? Que no se pagarán nunca jamás, mientras se hunde el país a los ojos del mundo. Bien, vamos a escuchar a Monedero. Espero que no me falle aquí la cosa. Aquí está Monedero. Voy a poner aquí compartir sonido y a ver si pueden verlo y oírlo. Pero otra vez puse algo que nomás se oía y no se veía, pero bueno, aquí vamos a ver. Aquí lo ves, ahora vamos a ver si se oye. Se enorgullecía el Papa Francisco de ser el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino, el primer papa jesuita y el primer papa peronista. Ahora que el presidente de Argentina, Javier Milei, pone ¿Cómo se escucha? Muy bien, sí Ok, se escucha. seguimos entonces. Son 10 minutos nada más. en el mapa de su propio país el nombre de las Islas Falkland, en vez de las Islas Malvinas, por las que murieron centenares de jóvenes argentinos, el recuerdo de este papa argentino va a cobrar, seguro, aún más fuerza. Dilma Rousseff, la que fuera presidenta de Brasil, le dijo hace una década a Francisco, cuidado, que el papa es argentino, pero Dios es brasileño. Nunca discutió en voz alta Francisco con el legado de Juan Pablo II ni de Benedicto XVI, pero tampoco nunca olvidó que el auge de las iglesias evangelistas, esa de los telepredicadores, la adoración al dinero y a las dictaduras en América Latina, fue la consecuencia de la lucha encarnizada del Papa Wojtyla contra la teología de la liberación en la que se había formado Francisco. Recordemos que Juan Pablo II nombró al Opus Dei prelatura personal, es decir, que lo que hacía esta organización, tan interesada siempre en el dinero, llena de elementos reaccionarios de extrema derecha, conspirando, que no conoce ni de cerca la idea de compasión, ni la de caridad, ni la de perdón, ni la de generosidad, era como si la hiciera el propio Papa. Juan Pablo II y Benedicto XVI ahondaron en la brecha entre el Vaticano y los pobres. Se pusieron del lado de los poderosos. No criticaron, sino que apoyaron las decisiones políticas de los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea contra países que intentaban gobernar para las mayorías. Y nunca lucharon contra la pederastia, que ha sido el principal cáncer de la Iglesia. Contra todo eso empezó a luchar el Papa Francisco desde la herencia de un Estado, el Vaticano, lleno con sus funcionarios de minas personales, de conspiraciones, de vinculaciones con el dinero y con la mafia. Juan Pablo II quitó de sus diócesis a los obispos que estaban del lado de los pobres. Mandó a Roma a los curas de la teología de la liberación para desarmar su influencia. Maltrató a gente buena como Ernesto Cardenal y Arnulfo Romero y fue condescendiente en cambio con paramilitares, con dictadores, con poderosos que sembraron las semillas de parte de las tragedias que hoy hay en tantos países. Y contra todo eso levantó su magisterio Francisco. No en vano, en un programa de la derecha española, un periodista se refería a Jorge María Bergoglio como ese que se hace pasar por papa. Nunca lo toleraron. La derecha nunca le perdonó, desde que fue nombrado en 2013, que apostara desde su propio nombre por la paz, por los pobres, por la austeridad, por la verdad. En ese apostolado criticó al capitalismo, que condenaba a cientos de millones de personas al hambre y a la enfermedad, de la marginación. Criticó a los medios de comunicación, que mentían a sabiendas. Criticó un desarrollo tecnológico que estaba al servicio del beneficio de las élites y de la deshumanización. Criticó la devastación medioambiental provocada por la codicia de grandes empresarios. Criticó la guerra siempre en todas sus vertientes y quiso conciliar. Francisco fue el Papa de la paz. Criticó con dureza el maltrato a los inmigrantes, que estaban infligiéndoles, a los más humildes, los más poderosos.
No miró para otro lado, cuando desde Estados Unidos se empezó a mortificar aún más a los inmigrantes, separando a las familias, impidiendo que trabajaran, tratándoles como animales, algo de lo que no es ajeno tampoco en la Europa, que hipócrita subcontrata a países donde no se respetan los derechos humanos para que le hagan el trabajo sucio que hipócritas no quieren hacer. El Papa Francisco siempre criticó esa doble vara de medir y esa hipocresía. Y como Papa que fue a rezar a Auschwitz, criticó lo que Israel estaba haciendo en Gaza, como si el horror de los campos de concentración del siglo XX y la memoria del Holocausto no bastaran para que ahora otra vez le estuvieran haciendo ahora a los palestinos lo que los nazis hicieron a los judíos. El Papa Francisco siempre creyó en la unidad latinoamericana, claro, peronista, consciente de que el continente, como dijo de México Nemesio García Naranjo y popularizaría Porfirio Díaz, debía seguir lamentándose por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, aunque en verdad América Latina es un continente religioso, es un continente que sigue teniendo muy cerca la religión y, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no ha perdido tanto como en el viejo continente esa vinculación entre el cristianismo y la fraternidad, el amor al prójimo, la compasión y la solidaridad que están en el Cristo del Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reía de un meme donde Jesucristo decía en el Sermón de la Montaña que había hecho el milagro de los panes y los peces para dar de comer a los pobres. Y entonces algunos de los que le escuchaban le empezaban a gritar: «Castrochavista, vete a Venezuela, comunista». Porque Francisco no venía del Vaticano. Tenía orígenes italianos, pero no venía del Vaticano. Muy al contrario, conoció las villas argentinas y su miseria, así como el espíritu del peronismo combativo, porque fue profesor durante muchos años, también de jóvenes peronistas, militantes contra la dictadura en la Guardia de Hierro. Se formó en la teología de la liberación, en mano del jesuita Juan Carlos Escanone, y eso no se olvida. Francisco fue testigo de los juicios contra la dictadura de Videla, igual que ayudó a que perseguidos pudieran huir del país. Nunca fue, como se quiso decir al comienzo de su pontificado, un papa que hubiera mirado para otro lado. No, eran ganas de descalificarlo. Tanguero, futbolero, gran gesticulador, tuitero y discreto bebedor de mate, cambió en su ornamenta la plata por el oro con el anillo del pescador y prendas sencillas frente a las caras y refinadas de su antecesor. No en vano militaba, además de la Iglesia y en el peronismo, en el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro. No era del Boca Juniors ni del River, lo que también da cuenta de este papa, que nunca olvidó el dolor enorme de las villas miseria argentinas, de las favelas, de los barrios. Enemigo de la pena de muerte que extirpó del catecismo, fue, como papa de una institución conservadora, también conservador, especialmente por las presiones internas de la Iglesia en algunos temas, como el aborto, la eutanasia, la libertad sexual, la transexualidad o los matrimonios entre gente del mismo sexo, aunque no se recuerda un papa más abierto, más flexible, más tolerante con estos temas. Todo dentro, claro, de las conocidas limitaciones de la Iglesia Católica con los temas sexuales. De hecho, en 2015 Francisco tuvo una conversación telefónica con un transexual español, Diego Neria de Járraga, y lo invitó a una recepción en el Vaticano. El Papa le habría dicho por teléfono: Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Francisco fue coherente para entender que todos los seres humanos, de acuerdo con la doctrina católica, todos son hijos de Dios. El vicepresidente estadounidense Vance, que también se dice católico, parece que habla con un Dios que atiende en diferentes oficinas. Vance adora el muro levantado con México y Francisco lo criticó con dureza. El Papa Francisco nunca cedió a los intentos de los Estados Unidos y de las oligarquías latinoamericanas para aislar a los países que gobernaban desde la izquierda. Nunca estuvo del lado del Grupo de Lima, de las sanciones, de los bloqueos, de los intentos de invasión, de la estigmatización de Cuba o Venezuela, o del apoyo a los intentos de golpe de Estado. Sobre la política, Francisco escribió: no se puede gobernar al pueblo sin amor y sin humildad. Y cada hombre, cada mujer que tiene que tomar posesión de un servicio público debe hacerse estas dos preguntas: ¿amo a mi pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y oigo todo lo que dicen todos los otros, las diferentes opiniones, para elegir el mejor camino? Si no se hace estas preguntas, su gobierno no va a ser bueno. El hombre o la mujer gobernante que ama a su pueblo es un hombre o una mujer
humilde. Ay, la humildad en la política. No es extraño que la derecha no lo viera como uno de los suyos, precisamente por ser el papa que mejor cumplió con los preceptos de justicia y compromiso que marca el cristianismo. El Dios de la derecha tiene los oídos llenos de cera y no escucha las súplicas de los que, mientras rezan o dicen creer, llenan el mundo de sufrimiento, mientras que el Papa Francisco, como dije hace una década, decidió llevar a Dios al otorrino y ahora escucha un poquito mejor. En su encíclica Laudatio Si hay un esperanzador canto a un mundo donde convivamos con la naturaleza, algo que parece que no queremos oír, pese a que, como dijo el teólogo de la liberación Leonardo Boff, la tierra grita. En su otra encíclica, Fratelli Tutti, nos recuerda que la suerte de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo es nuestra propia suerte. Que lo que pasa en otros sitios debería como si nos pasara a nosotros. Francisco, como el otro Francisco de Asís, de quien tomó el nombre, sabe que cuidar a la tierra es cuidar a la vida y que cuidar a los demás es la única certeza inconmovible de este ser finito y frágil que somos los seres humanos. Ojalá su última tarea, la de Francisco, sea haber dejado sembrada la semilla para que su sucesor, sabemos que será un hombre, continúe con igual ahínco la lucha por la paz, por el medio ambiente, por la justicia, contra las desigualdades, por la libertad que marcaron el pontificado de Francisco, un papa con los ojos llenos de bondad y las manos, esas que tanto gesticulaban, llenas de cuidados. Tienes lo que tú dijiste, muchas de las cosas que tú dijiste aquí las repite Monedero de una forma magistral, con pocas palabras, pero muy puntuales. Fíjate, hace una alusión, lo que tú decías hace un momento, que cambia la plata por el oro, es al revés, que cambia el oro por la plata. O sea, Ujú. no ostentar el oro. Por cierto, García Márquez, el gran escritor colombiano, no tenía ni un solo gramo de oro en su casa ni en sus alrededores. ¿Por qué sería? Y los antiguos aztecas decían que el oro era la mierda de los dioses, ¿no? Entonces, por ahí va la pichada. Ahora, era un Fíjate, papa. ahorita Sí, dime. sí, por lo, por lo que preguntabas ahorita acerca de la formación, ¿verdad? De, de Francisco, por lo que escuché aquí, deduzco que los jesuitas, ¿sí? Reivindican a Francisco de Asís Ah, ya. y, y a su vez los de la teología de la liberación vienen también con una formación jesuita, ¿sí? Lo cual reivindican la, A el, A San Francisco. la sencillez de Francisco, ¿no? La humildad de San Francisco que tienen ellos. Entonces, pues fíjate, casi nada, ¿no? O sea, casi nada esta formación del Papa No había Francisco. habido ningún papa franciscano, por cierto, Mi, y mi antes. pregunta es, ¿cómo llegó el Papa, no? ¿Cómo llegó este Francisco, el Seguramente para Papa? los creyentes fue por la mano ¿Cómo de Dios, llegó? ¿no? Fíjate, con toda esa formación de Juan Pablo II y Benedicto, completamente de derecha, reaccionarios, con posturas hasta fascistoides, eh, llega el Papa Francisco con toda o sea, con toda esa contradicción de esta postura, la antítesis de ello. Hay que Ahora ver. lo interesante es que sigue, ¿sí? ¿Qué sigue? No, bueno, pues a ver, no podemos tener tanta suerte, maestro, que venga otro padre progresista. Ahora, déjame decirte dos cosas. La primera es que el anterior papa renunció. Estaba tan viejito que ya no podía caminar, se caía, ¿no? Era un guardián, pero de los feroces, ¿no? De la ideología ultracristiana. De la doctrina cristiana, de esa que si pecas te tienes que dar fustazos en la espalda y cosas de esas, era terrible. Renuncia y la iglesia estaba ahora sí de bajada, en decadencia, y seguramente se les prendió el foco a los cardenales y dijeron, bueno, pues a ver, este señor que es muy bonachón y que es muy popular y que viene de abajo, etcétera, etcétera, a lo mejor la iglesia ocupa un pastor como él. Pudo haber sido eso, ¿no? Ahora, hay candidatos que también tienen un perfil más o menos como el del Papa que acaba de morir, ¿eh? De los que están los que son papables. Pero hay un papable de color oscuro, negro, que parece que es muy
muy radical de derecha, pues entonces, imagínate, ¿no? Y por ahí hay unas profecías que si llega el Papa Negro, el mundo se acaba. Por ahí, de esas profecías que dijeron los antiguos, ¿no? Entonces ve tú a ver qué pasa. Entonces, eh, pues se fue un papa ad hoc a AMLO, o al revés. AMLO fue ahora sí que un efecto también del papa, porque ¿qué es lo que predicaba AMLO? Amor y paz, ¿no? Abrazos y no balazos. Hay que condescender con la gente humilde, hay que defender a los inmigrantes, que son los héroes vivos de la nación mexicana en Estados Unidos. Y un poco va por eso, acaba de decir tú y también él, el Papa estaba contra los muros, ¿no? Contra los muros y contra la perruna forma de poder humillar a los paisanos vistiéndolos de rosa allá en Texas. ¿Cómo se llamaba este alcalde perruno? Que por cierto lo eximió de que lo llevaran a la cárcel Trump, ¿no? Arpaio, ¿sí te acuerdas de Arpaio? Él humillaba a los paisanos indocumentados, haciéndolos marchar por las calles de ahí del estado de Texas, no sé qué ciudad, de Tustin tal vez, vestidos de rosa, encadenados y caminando por las calles, o a lo mejor no encadenados, ¿para qué ocupaban las cadenas y traían policías por todos lados? Entonces fue un papa que tuvo, vamos a decir, una estrella, una luz que dejó acá y que, bueno, habrá que esperar que tengamos buena suerte. El problema es que es de suerte casi, ¿no? Porque no hay en Estados Unidos, mira, aquí dice que voy a terminar en 10 minutos. Acabo de pagar, eh, acabo de pagar y mira lo que me están haciendo. Bueno, tenemos 10 minutos para terminar, maestro. Tengo que protestar por eso. Ayer acabo de pagar. Entonces, en esos 10 minutos ya no vamos a poder hablar de lo de Ecuador. Sirve que nos preparamos para la próxima mejor. Pues seguimos hablando de la religión. La religión dicen que dijo, aunque por ahí he leído que no lo dijo, aunque parezca cantinflesco esto, que Marx había dicho que la religión era el opio de los pueblos. Y he leído por ahí que no lo dijo él, ¿no? Claro, ha de haber dicho, bueno, cuando no se usa la razón y nada más, diríamos, el tufo de la imaginería mítica, pues el hombre no sabe a dónde va, ¿no? Y va a ninguna parte cuando no sabe a dónde va. Entonces, yo creo que la religión, vista desde el punto de vista cultural, beneficia cuando se piensa bien a la gente, porque humaniza a la gente, ¿no? Claro, en la cabeza de un millonario, pues, ¿cuál humanismo va a haber, ¿no? Pero en los culturosos, como podemos ser algunos de nosotros, que nos encanta las costumbres, la poesía, la filosofía de los pueblos, sobre todo los precursores de la filosofía en Grecia, de los filósofos pensantes, ahora liberales, liberales en el sentido de, no de libertarios, como es el cuate de Argentina, sino quienes aman la libertad. eh, Aman a Dios. Y ahora nosotros vamos a tener una charla entre filósofos sobre la concepción que tenía Einstein de Dios, Hopkins de Dios, eh, hay otro por ahí, Spinoza de Dios, y decían en general que Dios es el universo, ¿no? Que esa sustancia magnánima y gigantesca es el Dios en el que debemos creer, en la naturaleza, pues, en los roces de los cuerpos en el universo y lo que queda como una esmeralda azul en esta galaxia. Yo cuando era un chiquillo que fui a la iglesia, al catecismo me dijeron, Dios está en todas partes. Entonces yo en mi inocencia de niño de 10 años dije, entonces es el universo si está en todas partes. Fíjate, esa reflexión de niño, pues resulta que la tienen los grandes pensadores como Spinoza, como Einstein y como, ¿cuál era el otro que mencioné? Hopkins, el que escribe la teoría del todo, ¿no? Entonces habrá que acudir a esos autores y a esas reflexiones, ah, no para decir que Dios no existe. Yo diríamos, puedo decir, bueno, pues yo no tengo la certeza de que Dios no existe. ¿Quién soy yo? Un humilde ser humano, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? De qué forma descastamos esa corona que no de espinas, sino de oro que tienen los grandes creyentes en el capital, en las guerras,
haciendo alusión a Israel, por ejemplo, ¿no? Hay que desenmascararlos. ¿Qué Dios es ese que está matando al pueblo elegido? Es decir, a los que llaman el pueblo elegido está matando a los que no son elegidos. Es un Dios de desigualdades, ¿no? Decía Petro, que por cierto es un gran orador y de izquierda además, que el pueblo elegido es la humanidad, ¿no? No los judíos, es la humanidad, el pueblo elegido por Dios. En fin, ya me fui por ahí. Entonces seguimos teniendo poco tiempo. Estoy ahorita un poco enfadado porque ayer estuve batallando para pagar el mes y mira, ahora me dieron 30 minutos, como si no estuviera pagando lo que pagué ayer. Voy a volver a llamarles Hay y que, hay que ver eso nada más. a pelearme con ellos. No, no pelearme, sino a poder ajustar las cuentas. Eso pasa, por ejemplo, ahora no pude entrar ya sé por qué no pude entrar al Face. Porque si no tengo el tiempo en el Zoom, pues no me dejan entrar al Face, obviamente, ¿no? Y no Ujú. tenía la hora que ocupaba. Así es que, ¿qué terminamos diciendo, maestro? Se nos fue ahora el tema. Mira, aquí en cuanto, bueno, Spinoza, pues es toda una corriente panteísta. El Ya, panteísmo, ya usted le conoce, lo que está Dios relacionado, verlo en la naturaleza, los ríos, en los árboles, en las estrellas. Esa es ello, ¿no? Por el otro lado, cuando tocas la cuestión del opio de la sociedad, si no estoy mal interpretando a Enrique Dussel, Dussel dice, Enrique Dussel maneja que no podemos ver nosotros decir que Marx dijo que la religión era el opio de la sociedad, desde el punto de vista como si nos estuviéramos refiriendo a la religión como algo muy ignorante, mucha ya, ignorancia, que se va a reducir a una enajenación en ti mismo. Si no dice Dussel, no, sino más bien el opio cuando se consume te lleva a una relajación o simplemente a, a salirte de esa realidad, ¿sí? A salirte de esa realidad. Entonces, de esa manera hacía la comparativa en cuanto a la religión y el opio, en que la religión nos hace muchas veces salirnos de una realidad, de una objetividad, de lo concreto, de lo objetivo, ¿no? Que es. Entonces, más que decir que era una cuestión enajenante o de ignorancia, ¿no? Así lo interpreto de acuerdo a Dussel. Cuando hablabas ahorita la cuestión del humanismo, ¿sí? El ya, humanismo, que es básicamente, el humanismo pues, va a pugnar siempre por la vida, ¿sí? La vida es lo más importante para ellos, ¿sí? Ya se dé en la naturaleza o en el ser humano. Por eso Carlos Marx básicamente es un gran humanista porque el capital precisamente lo va a dedicar al rescate de la humanidad, ¿sí? Del ser humano. Y también Marx, muchos de sus apartados, habla y defiende lo que viene siendo la sustentabilidad, lo que viene siendo la naturaleza, y viene diciendo que la desgracia que tenemos nosotros de hacia dónde estamos llevando nosotros el globo es precisamente por la anarquía del propio sistema de mercado en el cual que se tiene. Y también mostraba él, nos hablaba a nosotros de, de la ahorita la cuestión de la ganancia. Tenemos el término de ganancia y tenemos el término de la moral. Entonces la moral viene siendo la ganancia es un término económico, ¿sí? El cual pues a los grandes empresarios están muy metidos en ello y van en función de la ganancia y versan en función de la ganancia. Sin embargo, la explotación no es un término económico, la explotación es un término moral, ¿sí? La explotación. Entonces Marx entiende y trabaja con la economía para poder explicarse ese fenómeno moral, ¿sí? Lo cual está destruyendo la vida de, pues de las personas en Mayor esas ejemplo, la industrias. coyuntura por la que estamos pasando, pues, con esa Ajá. guerra de aranceles feroz, ¿no? Que está perjudicándolos a ellos mismos. Sí, y aquí vemos al Papa, pues, hablándonos acerca de la moral, ¿verdad? O sea, acerca de la vida. Hay una economía Muy bien. moral, aunque yo decía eso con un profesor ahí en la maestría de economía,
Decía, Ujú. no, ¿cómo dices tú eso? Que hay una economía moral. O sea, entonces tendría que haber unas matemáticas morales. Oye, Sí, pero si la economía no es una ciencia química, maestro, ahora sí que de relaciones de sustancias para crear una tercera, ¿no? La economía es voluntad de las naciones. Y si tú puedes quitarle el yugo a los obreros para que puedan reproducir mejor y más plausiblemente, con familia y con casa y con todo, eso se puede hacer con todo el avance tecnológico que se tiene, pues. Pero en la ambición del hombre del dinero, que piensa solamente en la ganancia, pues el hecho de que haya habido una máquina no hace descansar al obrero, ¿eh? Lo hace trabajar doble turno o le quita, diríamos, horas para que otro fresco le entre a la máquina y produzca mucho más que el que estaba antes. Y es toda una bola de nieve que viene rodando y ahogando a las sociedades, como estamos viéndolo. O sea, aquí la mejor prueba de que el capitalismo está yéndose a la jodida, ¿verdad? Es el desbarajuste, ¿no? La irracionalidad exuberante que estamos viendo de parte de los poderosos del occidente, pues, y los otros pues, haciendo la tarea que les están dejando hacer, las guerras, la hiperproducción, pero no para hundir al ser humano, sino para poder darle sustancia a sus pueblos, que son de 1.500 millones de habitantes. Estoy hablando de China y de la India, maestro. ¿Tú cómo puedes darle de comer a 1.500 millones?